Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en una historia que, de verdad, nos va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de un amor que, como dice nuestro título, ha roto todas las barreras, el amor entre Halil Ibrahim y Esla. Si alguna vez se han preguntado si el amor verdadero puede trascender las diferencias, las expectativas sociales e incluso los destinos preescritos, pues prepárense, porque esta historia es la prueba viviente de que sí puede. Antes de adentrarnos en los detalles, si son nuevos por aquí y les gusta lo que hacemos, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tener una comunidad tan activa y apasionada. Así que, ¿quiénes son Halil Ibrahim y Esla y por qué su amor es tan especial? Bueno, para entenderlo, tenemos que viajar un poco atrás. Estamos hablando de una historia que, aunque ficticia para muchos, resuena con la realidad de innumerables parejas que luchan por estar juntas. La trama se desarrolla en un contexto donde las tradiciones, las familias y los conflictos del pasado tienen un peso enorme. Esla, por un lado, representa un mundo de ciertas comodidades, de educación, de aspiraciones. Por otro lado, Halil Ibrahim, a menudo viene de un entorno diferente, quizás más rústico, con una vida marcada por desafíos distintos y una visión del mundo moldeada por experiencias más crudas. Sus caminos, en un principio, no parecían tener ningún punto de encuentro. Imaginen las circunstancias. A veces el amor nace en los lugares menos esperados, y en este caso, el primer encuentro entre Halil Ibrahim y Esla está lejos de ser un cuento de hadas instantáneo. No es amor a primera vista en el sentido convencional. De hecho, puede que haya rechazo inicial, malentendidos, o simplemente la conciencia de que pertenecen a mundos opuestos. Los prejuicios, tanto los propios como los de su entorno, son la primera gran barrera. La sociedad, representada por sus familias y amigos, tiene expectativas claras sobre quién debería estar con quién. Esla, tal vez, está destinada para alguien de su mismo círculo social, y Halil Ibrahim, para alguien que entienda y comparta su estilo de vida. Pero ¿qué pasa cuando dos almas se reconocen, a pesar de todo? Ese es el milagro del amor. A medida que interactúan, a medida que se ven obligados a compartir espacios o situaciones, algo empieza a cambiar. Halil Ibrahim, a pesar de su exterior a veces brusco o reservado, puede que esconda una profundidad, una nobleza de espíritu, una lealtad que cautiva a Esla. Y Esla, con su inteligencia, su empatía y su valentía, logra ver más allá de las primeras impresiones, del estigma, de lo que otros dicen. Empieza a ver el hombre detrás del hombre que todos señalan. Empieza a ver su corazón. Las primeras etapas de su relación son, sin duda, clandestinas o al menos, muy discretas. El miedo a la desaprobación es un fantasma constante. Cada mirada furtiva, cada conversación en secreto, cada pequeño acto de valentía para verse, se convierte en un acto de rebeldía contra un sistema que intenta separarlos. Y aquí es donde las barreras empiezan a tambalearse. La barrera social, la barrera económica, la barrera de la educación, la barrera de las expectativas familiares. Todo parece querer interponerse. Y luego llegamos a los obstáculos más serios. A menudo en estas historias hay rivales. Alguien que ya está destinado a estar con Esla, o alguien que compite por la atención de Halil Ibrahim. Estos rivales no solo son obstáculos románticos, sino que a menudo actúan como catalizadores de los conflictos familiares y sociales. Intentan sabotear la relación, exponiendo las diferencias, exagerando los problemas, sembrando la duda. Además, los secretos del pasado de Halil Ibrahim, o de su familia, pueden salir a la luz, creando una crisis que parece insuperable. Las rencillas entre familias, las venganzas pendientes, las deudas de honor, todo puede pesar sobre sus hombros. Esla, en su lucha por estar con Halil Ibrahim, demuestra una fortaleza increíble. A menudo las mujeres en estas narrativas son las que tienen que tomar decisiones difíciles, enfrentarse a sus padres, a sus esposos o parejas designadas. Esla no es una figura pasiva. Ella elige a Halil Ibrahim. Ella lo defiende. Ella cree en él, incluso cuando nadie más lo hace. Y esa fe, esa convicción, es un motor poderoso para él también. Le da la fuerza para superar sus propios miedos, sus propios traumas, sus propias inseguridades. Por su parte, Halil Ibrahim, al principio, puede que se sienta indigno de Esla, o inseguro de poder ofrecerle la vida que ella merece. Tal vez lucha con la idea de que ella está sacrificando demasiado por él.
Pero el amor verdadero, como sabemos, no se trata de lo que merecemos en un sentido material, sino de la conexión profunda entre dos personas. A medida que él ve el compromiso de Esla, la pureza de sus sentimientos, se da cuenta de que el amor no tiene por qué ser perfecto, pero sí tiene que ser auténtico. Y su amor es, sin duda, auténtico. Uno de los aspectos más fascinantes de su historia es cómo su amor se convierte en un agente de cambio. No solo cambian ellos mismos, sino que su relación empieza a desafiar las convenciones de su comunidad. La gente empieza a ver que las diferencias no tienen por qué ser muros insuperables. Que la comprensión y el respeto pueden florecer incluso en los terrenos más difíciles. Las familias, al principio reacias, pueden empezar a ver la felicidad genuina de sus hijos, la fuerza de su vínculo, y poco a poco ceder. No siempre es un camino fácil ni rápido, pero el amor de Halil Ibrahim y Esla empieza a hacer mella. Sus luchas no terminan con la aceptación de sus familias. A menudo, las tramas implican pruebas constantes. Crisis económicas, peligros físicos, malentendidos que vuelven a surgir, la interferencia de terceros que no quieren verlos felices. Pero cada vez que se enfrentan a una adversidad, su vínculo se fortalece. Aprenden a comunicarse mejor, a apoyarse mutuamente de maneras que nunca imaginaron. Esla, con su perspectiva, puede ayudar a Halil Ibrahim a ver soluciones donde él solo ve problemas. Y Halil Ibrahim, con su determinación y su protección, le da a Esla la seguridad que necesita. Lo que hace que este amor sea tan inspirador es esa capacidad de transformación. Halil Ibrahim, quizás, aprende a ser más abierto, a confiar. Esla, quizás, aprende a ser más resiliente, a luchar por lo que quiere. Ambos crecen como individuos gracias a la influencia del otro. Dejan de ser las personas que la sociedad esperaba que fueran, y se convierten en las personas que eligen ser, juntos. Pensemos en los momentos clave. Esos instantes de profunda vulnerabilidad donde uno confiesa su amor al otro, a pesar del riesgo. Esos momentos de crisis donde uno salva al otro, demostrando una devoción inquebrantable. Esos momentos de simple felicidad compartida, un atardecer, una conversación tranquila, que les recuerdan por qué luchan tan duro. Son estos pequeños fragmentos entrelazados con las grandes pruebas, los que construyen un amor épico. Y la pregunta que surge es, ¿cómo lograron romper esas barreras? No fue magia. Fue valentía. Fue paciencia. Fue un sacrificio inmenso. Fue la creencia ciega en el otro. Fue la inteligencia emocional para navegar conflictos. Fue la capacidad de perdonar, tanto a los demás como a uno mismo. Fue la comprensión de que el amor, en su forma más pura, es elegir a la otra persona una y otra vez, sin importar las circunstancias. La historia de Halil Ibrahim y Esla es un recordatorio poderoso de que el amor no conoce de fronteras. Que puede surgir donde menos lo esperamos, y que tiene la fuerza para superar los obstáculos más imponentes. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de encontrar la felicidad, incluso en medio de la adversidad. Nos enseña que las apariencias engañan, que las expectativas sociales pueden ser sofocantes, y que lo que realmente importa es la conexión genuina entre dos personas. Su amor no solo los une a ellos, sino que también puede inspirar a quienes los rodean a cuestionar sus propias preconcepciones y a abrir sus corazones. Para recapitular brevemente, hemos explorado cómo el amor entre Halil Ibrahim y Esla desafió tradiciones, prejuicios y conflictos familiares. Vimos cómo sus diferencias iniciales se convirtieron en la base de una conexión profunda, y cómo su valentía y perseverancia les permitieron superar obstáculos que parecían insuperables. Hemos sido testigos de su crecimiento individual y de cómo su relación se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que el amor verdadero, con determinación y sacrificio, puede, en efecto, romper todas las barreras. Ha sido un placer acompañarlos en este viaje a través de la historia de Halil Ibrahim y Esla. Espero sinceramente que les haya gustado y que les haya inspirado de alguna manera. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia, y si conocen otras historias de amor que hayan roto barreras similares. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda conocer esta hermosa historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.